Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora a Mario Melo. Él es abogado de la Fundación Pachamama. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos, abogado. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches. Abogado, cuéntenos inicialmente por qué estas poblaciones indígenas de la Amazonía denuncian el Estado ecuatoriano. Se da esta denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué los lleva a esta situación? Bueno, en primer lugar, los pueblos en aislamiento son pueblos que habitan ancestralmente los bosques del Yasuní. Son pueblos que han decidido no estar en contacto con la sociedad mayor, se sienten al margen del Estado y de las actividades de la sociedad mayor y que están siendo permanentemente presionados debido a la ampliación de las fronteras petroleras y extractivas en general dentro de su territorio. Esta presión permanente sobre su territorio ha llevado a una serie de eventos violentos en su contra. Hablemos, por ejemplo, de la masacre que hubo en el año 2003, en el 2006 y la última masacre en el año 2013, en la que han muerto entre 20 y 30 personas taromenane y que ponen en riesgo incluso la pervivencia de estos pueblos. Sin embargo, de lo cual, gracias a una denuncia que se presentó en el año 2003 ante la Comisión Interamericana, este organismo otorgó medidas cautelares que obligaron a que el Estado ecuatoriano empiece un trabajo de por lo menos identificar algunas de estas comunidades que se encuentran en la selva, dar alguna información importante para su un conocimiento mayor respecto a ellas por parte de la sociedad ecuatoriana y plantear un primer esquema de protección que lamentablemente no ha sido suficiente y no ha sido adecuado. Eso es lo que lleva a que este 23 de agosto la Corte Interamericana haga esta audiencia de juzgamiento en contra del Estado ecuatoriano por las acciones y omisiones en perjuicio de los pueblos en aislamiento. Ahora, en el caso de estas tres masacres que se han mencionado, que son las del año 2003, 2006 y 2013, tanto las del 2003 como la del 2013 tienen que ver con su rivalidad, con este conflicto que mantienen con los Waorani. En este caso específicamente, en estas dos masacres que se dan por hechos de venganza, porque de hecho en el año 2013 son los Tagaer y los Taromenani quienes asesinan pues a dos ancianos de los Waorani, y por eso se da esta venganza. En ese sentido, ¿por qué se involucra al Estado ecuatoriano? Bueno, en primer lugar porque el Estado ecuatoriano es el garante de los derechos de todas las personas que habitamos en el territorio del Ecuador, incluidos los pueblos en aislamiento. Estos pueblos están en una situación especial de vulnerabilidad y están siendo afectados por diferentes impactos que genera la industria petrolera que rodea su territorio y que se mete en su territorio. El señor Ompure, que es una de las personas Waorani que falleció en el 2013, en semanas anteriores a su asesinato, a su muerte, dio a conocer a través de algunos medios que personas taromenanes le habían contactado y le habían dicho que el ruido que estaban sufriendo a causa de las actividades petroleras les estaba llevando a imposibilitar su vida en la zona y que ese era un motivo de su venganza, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando ya se produjo la muerte de Ompuro Bogamey, varias organizaciones de la sociedad civil alertaron al Estado respecto a la necesidad de tomar medidas efectivas que prevengan nuevos actos de violencia. Lamentablemente no tuvieron oídos sordos y no se tomaron las medidas adecuadas. Ahí está justamente la responsabilidad del Estado ecuatoriano, también con el hecho de el tema de su territorio, es decir, tal vez no está delimitado de la forma en la que se debería, no se lo ha hecho correctamente. Es justamente lo que se espera con esta denuncia que se ha presentado, que finalmente se pueda delimitar en forma adecuada. Sí, lo que se espera es que la Corte Interamericana establezca un marco de protección en lo que hemos denominado una zona de paz, que sea una zona en donde los pueblos Tagaer y Taromenane, otros pueblos en aislamiento, y los Waorani
puedan vivir en paz, libres de las presiones que les imponen las industrias extractivas desde afuera. Entonces, la Constitución ya reconoce un principio de intangibilidad a los territorios de los pueblos en aislamiento. Lo que queremos es que eso sea respetado, el que no sigan realizándose actividades donde ha habido presencia de estos pueblos, donde hay evidencias muy claras de que ellos habitan, de que es parte de sus territorios donde vive y por donde transitan, y que el Estado ecuatoriano se comprometa a establecer las condiciones necesarias para que la convivencia entre Huaorani, Tagaeri, Tamenane y los otros pueblos de aislamiento sea armónica y sea en paz. Ahora, ¿qué tanta importancia tiene este caso, abogado? Porque esta va a ser justamente la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tratar algo relacionado a pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. Esto marcaría tal vez un precedente importante sobre la protección concreta de estas comunidades, no solamente aquí en nuestro país. Sin lugar a dudas, siendo la primera vez que la Corte Interamericana va a resolver sobre los derechos de estos pueblos, los estándares, los precedentes que marquen, en primer lugar van a ser obligatorios para el Estado ecuatoriano y en segundo lugar van a constituir precedentes que tienen que ser necesariamente observados por todos los países de la OEA. Como usted conoce, en varios países de América Latina existen pueblos en aislamiento que miran con mucha expectativa lo que resuelva la Corte en este caso. Ahora, ¿qué es lo que va a corresponder en esta audiencia que se va a dar el próximo 23 de agosto? ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Cuándo se va a dar una sentencia? Bueno, esta es una audiencia de juzgamiento, entonces tendremos la oportunidad de presentar los alegatos y presentar algunas declaraciones de testigos y de peritos respecto a la problemática. El Estado también va a poder ejercer su derecho a la defensa. Luego de eso, la Corte nos concede a las partes 2 meses para que presentemos alegatos escritos y con posterioridad vendrá la sentencia. ¿Quién habla por ellos? ¿Quién es la parte peticionaria? ¿Quién está representándolos? Bueno, yo intervengo en esta causa como abogado de la CONAIE. Hay un grupo de activistas de derechos humanos que presentaron originalmente su primera denuncia en el año 2006 sobre la masacre del año 2003 y se han juntado también el grupo de los Días Unidos. Entonces nosotros hacemos una representación, la representación de las presuntas víctimas, en este caso. ¿Qué políticas públicas además deberían darse de ahora en adelante para poder proteger pues a estas comunidades? Principalmente debería cumplirse lo que ya dice la Constitución. La Constitución establece un principio de intangibilidad de los territorios de estos pueblos. Se ha podido conocer bastante más de lo que se conocía en décadas pasadas sobre estos pueblos. El mismo Estado ha logrado ubicar algunas zonas en donde es evidente su presencia, en donde han dejado huellas, en donde incluso han habido actos violentos, pero sin embargo las actividades petroleras que se dan en esas zonas no han sido suspendidas y se siguen generando los impactos que necesariamente están afectando a la vida de estos pueblos. Que están destruyendo su ecosistema. Sus ecosistemas, por supuesto, y la tranquilidad que ellos necesitan. Ellos son gente que viven en la selva, entonces el ruido de las actividades petroleras, de las carreteras, les molesta mucho, ellos no logran procesar qué es lo que está sucediendo, la luminosidad que a veces los mecheros, ¿no?, que están permanentemente quemando residuos de gas en la Amazonía también provocan impactos tanto por los olores, por la muerte de los insectos, por una serie de problemas que ellos lo viven en una dimensión superior a lo que lo pueden vivir los pobladores no indígenas, los pobladores mestizos en esa zona. Y la tala de árboles también es uno de los más graves problemas que tienen. De hecho, esta matanza que se dio en el año 2006 se dio justamente un enfrentamiento que tuvieron con madereros ilegales. Lamentablemente, la apertura de las actividades extractivas lleva a una serie de otros impactos, ¿no? Necesariamente se hacen carreteras, se hacen caminos, se hacen oleoductos, entran personas a trabajar allí, se quedan como colonos y se comienza a generar un ambiente que no es propicio para la conservación de la naturaleza y lo que es más importante para la vida y la tranquilidad de los pueblos que ancestralmente habitan esos bosques. ¿Cuántas personas, abogado, para ya finalizar esta entrevista, cuántas personas integran estas comunidades que viven en aislamiento voluntario aproximadamente? Tal vez no sepamos el número exacto que las integran, pero un número aproximado.
Es difícil decir. Lo que conocemos es que por lo menos existen 3 grupos: el grupo de los Tagaeri, de los Taromenane, y otro grupo que se ha ido identificado recientemente serían los Dugataeri, y todos ellos están habitando en la zona del Yasuní. En cuanto a su número, es difícil establecer, precisamente porque no es posible hacer un censo y no es posible conocer con detenimiento, pero son algunos cientos de personas. Estaremos pues entonces pendientes de lo que ocurra este próximo 23 de agosto. Como lo dijimos hace un momento, es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tratar un caso relacionado justamente a comunidades que viven en aislamiento voluntario. Eso va a tener una gran importancia no solamente para nuestro país, sino para la región entera. Le quiero pues agradecer nuevamente a Mario Melo. Él es abogado de la Fundación Pachamama, por habernos acompañado en este espacio informativo. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches.